Chicos, continuamos. Listo, profe. Listo. Entonces voy a compartir y me avisan si están viendo. Me avisan si ya están viendo. Sí, profe. Entonces, va el curso de verdad estamos en el curso de contabilidad de costos. Perdón, aquí tengo que hacerles una corrección, ¿verdad? Porque lo que manda es el programa. Aquí es 50, 35 y 15. Entonces ahora les subo corregida la presentación. Es que en el curso de los lunes sí es 50, 30, 20. Entonces, ahora les corrijo ese detalle, ¿verdad? Entonces, como les decía por ahí, refrescando algunos conceptos, ¿verdad? La contabilidad, decíamos en su momento que era una ciencia, clasificar y registrar los eventos económicos y todo la demás paja de colchón que decía ahí el texto para la toma de decisiones. Entonces, ese es el fin de la contabilidad, permitir la toma de decisiones, que de hecho eso es lo que yo siempre converso con los chicos de los lunes, y que yo les digo, sí, cuando ellos llegan conmigo a control, les digo yo, 5 cursos de contabilidad donde lo único que aprendimos fue, la norma tal dice que si pasa esto y esto, se hace de esta forma, o si es de la otra, lo acomodamos diferente, pero nunca el para qué, ¿verdad? Eso es un objeto de estudio, acá tal vez veremos algunas pinceladas y más adelante hay cursos donde se usa la contabilidad para decidir. Algunas particularidades que es, ¿verdad? Que acá en Costa Rica usamos el marco que adopta el Colegio de Contadores Públicos, entonces utilizamos las normas internacionales de información financiera. Teníamos 3 tipos de contabilidad: la financiera, la tributaria y la administrativa, que es la que tiene que ver con toda la parte de costos, presupuestos, planificación. Y alguien podría decir, entonces hay que llevar 3 versiones de la contabilidad, como dicen algunos auditores, ¿verdad? Cuando uno les pide una auditoría, ¿y para quién es? ¿Para el banco? ¿Para la junta directiva? ¿Verdad? Y según ellos acomodan las cuentas. No, al final la contabilidad es una sola, pero tiene que tener la facilidad de clasificar la información según las necesidades de los usuarios, ¿verdad? Y lo que les decía, por ejemplo, a nivel tributario, que hay gastos que contablemente los tenemos que reconocer según las normas, pero tributación nos dice, no, eso todavía no se lo acepto. Como más bien hay gastos que Hacienda nos permite deducir de manera doble. Con un ejemplo sencillo, yo no sé si ustedes han notado que en algunos supermercados y tiendas de comida rápida, hay personas con alguna discapacidad auditiva, ¿verdad? Sordomudos y demás. Y que ellos tienen un PIN, digamos, por ejemplo, en los restaurantes, que dice, por favor, utilice el menú del mostrador para ordenar. Eso, a nivel fiscal, nos da un escudo, nos permiten hacer doble deducción de ese salario. Pero a nivel financiero, ¿cuántos salarios pago yo? Uno. O sea, si yo a la persona la contraté por 500,000, yo pago 500 y reporto a la caja 500 y después hago el ajuste cuando le paso las cuentas a Hacienda, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos referimos con que la contabilidad es una sola. Y la parte administrativa, ¿verdad? Que les decía y que es con la que nos vamos a centrar. Algunas características de la información, ¿verdad? Lo que era la relevancia, o sea, que tiene que impactar y influenciar en la toma de decisiones. Lo que es la importancia relativa,
¿verdad? Que eso tiene que ver con lo que para nosotros es importante, para otras personas no, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me llega el mecánico de pozos, ¿verdad? De perforación de pozos y me dice que se le dañó un taladro y yo le digo, buscate un proveedor que nos dé crédito y lo compras, ¿verdad? Porque vale, dependiendo del tipo de taladro, 80, 100.000 colones. Nos permite el reglamento comprarlo por caja chica o le decimos al GAM, a la gente de maquinaria, que llame al proveedor, que nos despache y le pagamos. Ellos tal vez tienen una licitación por demanda para compra y venta de herramienta menor. Pero en cambio a mí me dicen que le pasó un daño a la perforadora y que no merece la pena repararlo y que lo que hay que hacer es comprar una nueva. Yo llego y le digo a mi directora financiera que necesito 1,5 millones de dólares para una nueva perforadora y me pega 4 gritos antes de decirme que sí, que es esa irresponsabilidad de no haber planificado, ¿verdad? Porque ya ahí sí estamos hablando de plata, ¿verdad? Digamos, para el contexto de la empresa. Para el señor, el del taller mecánico del vecindario, que se le daña un taladro, pues, es un golpe a su economía, ¿verdad? Entonces, eso es cuando hablamos de la importancia relativa de las cosas. La representación fiel, ¿verdad? Que recordemos que la información financiera, la situación financiera de la empresa debería de ser una foto sin ningún filtro, ¿verdad? Temas de oportunidad, la información se puede verificar y oportunidad, ¿verdad? Si la contabilidad es para toma de decisiones, ¿cuándo necesitamos saberla, cómo nos fue en abril? ¿El otro mes o ya más bien debería estar esa información disponible? Profe, me parece que bueno, para saber cómo me fue en abril, eh, tengo que cerrar el mes, punto. Correcto. Pero tengo que, en el camino, digamos, puedo ir viendo cómo va cerrando, tal vez. Sí, sí, pero digamos, cuando hablamos de esa característica de oportunidad, ¿verdad? Yo no puedo llegar al 30 de junio a decir, en abril nos fue como un quebrado, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que hablamos, que es la información contable, ¿verdad? Pues para toma de decisiones tiene que ser oportuna, Sí, señor, sí, señor. ¿verdad? O sea, para allá, como le pasó a un compañero que iba a ir a inspeccionar unas estructuras metálicas. Y en las carreras, cuando ya iba llegando a la juela, se dio cuenta que había olvidado la careta y los lentes, porque sin eso no lo dejaban ingresar al taller donde tenía que inspeccionar. Y llega y llama y le dice al jefe ¿verdad? Nosotros tenemos un plantel en Alajuela y le habla con el jefe y le dice, mira, ingeniero, se me vine y sin equipo y como ustedes soldan, me facilitas una careta y unos lentes. Sí, sí, claro, decirle ahí al bodeguero que te lo facilite. Y ya es verdad, como se conocía con el bodeguero, llega y, ¿qué compa? No sé qué, está hablando ahí con su jefe y me dice que me facilite una careta y unos lentes. Ah, bueno, está bien. Y dice que se pone a trabajar y lo deja ahí esperando en la puerta de la bodega. Así que le dice, oiga, ¿y la careta? ¿Los ocupabas para allá? O sea, la pregunta, les había dicho que no había preguntas tontas, pero esa sí era tonta. O sea, no, yo no voy a viajar de Pavas a Río Segundo de Alajuela solo para decirle buenos días a un compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nos referimos por oportunidad. Por ahí algunos detalles, ¿verdad? Que nos dejaba la empresa comercial y que el ciclo de compras, ¿verdad? Que alguien llega donde el fabricante se lleva la mercancía y por algún canal de distribución físico o virtual se lo hace llegar al consumidor, ¿verdad? Entonces, ahorita antes de hacer el repaso práctico, ¿verdad? Para ir entrando en lo que es la contabilidad de costos. Cuando hablamos de los siguientes términos, ¿ustedes qué se imaginan? Tenemos
producción, costo de ventas y costo de artículos producidos. ¿Qué les sugiere cada uno de ellos? Inventario. Producción, sí, inventario, tiene cierta relación. ¿Qué más? Profe, como ver el costo de los procesos para la producción y la construcción de artículos, el personal, no sé. Sí, eso en cuanto a producción. Cuando hablamos de costo de ventas y costo de artículos producidos. El PEPS. PEPS era un método de valoración de inventarios. Yo el costo de ventas lo veo ya como el inventario inicial que tiene también. El costo de la compra y de la elaboración del producto. O sea, hacer como el presupuesto para eso. Sí, va por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos una ferretería, ¿verdad? En el contexto de una ferretería. Llegó a la ferretería, compró 500 bloques, ¿verdad? La ferretería, separemos lo costo y precio, que eso lo vamos a precisar más adelante. La ferretería se los compra a 200 y los vende a 400, ¿verdad? Entonces, cuando hablo del costo de ventas, la ferretería trajo 500 bloques a 200 cada uno, pero de esos 500, este mes solo vendió 300. Entonces, ¿cuál sería ese costo de ventas? Los 300, ¿verdad? Por los 200 colones, ¿verdad? Y entonces, y cuando me dicen costo de artículos producidos, Todo lo que se invierte en cuanto a materiales, tiempo y mano de obra para al final producir un artículo. sí, ¿verdad? Así un poquito más fino, ¿verdad? Es cuando el producto, ¿verdad? Yo empiezo, ¿verdad? En el caso igual de ahora salgámonos de la ferretería y vámonos a donde fabrican los blogs, ¿verdad? Ellos mezclan que la arena, el concreto, ¿verdad? Los meten a los moldes y le hacen todo el proceso de manufactura. Entonces, cuando ya el bloque está en la tarima listo para ser despachado a las ferreterías, ese es el costo de los artículos producidos, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, la tanda salió de 10.000 blocks, ¿verdad? Entonces, esos 10.000 blocks a 100 colones, ¿verdad? Que es el costo de una fábrica. Entonces, ese es mi costo de artículos producidos, ¿verdad? Esos 10.000 blocks a 100 colones, que fue lo que yo invertí por cada uno. Cuando ya terminamos la producción y está listo para vender. Entonces, vean cómo se va separando. Y ahora igual, entonces la fábrica tiene 10.000 blocks y vendió 4.000. Entonces vean cómo se transforma dentro de la misma fábrica el concepto. Entonces hicimos 10.000 blocks, pero vendimos 4.000, ¿verdad? Entonces el costo de ventas de la fábrica serían los 4.000 blocks por los 100 colones, ¿verdad? Entonces son conceptos diferentes, ¿verdad? Una cosa es cuando se lo lleva el cliente y otra es cuando sale de la línea de producción y ya está listo para vender. Eso igual lo vamos a precisar con más calma la próxima semana. Entonces, en ese orden de ideas, ya hemos visto que producción, ¿verdad? Y de hecho, vean que por ahí algunos trabajaban en call center y en supervisión en bancos y demás. Y vean que ellos hablan de producción también, de los productos. De hecho, cuando uno llama al banco se mete en línea y hace alguna gestión, ¿verdad? De pagar o de trasladar a tasa cero y demás, le dicen a usted, llene la siguiente encuesta para evaluar la calidad de nuestros productos. Entonces, a nivel de literatura, cuando se habla de producto, producción,
engloba ambas vertientes, servicios y bienes. Para que no se extrañen por ahí si en alguna literatura cuando hablan de producto y se refiere a una consultoría o algún otro servicio. Entonces, ¿de qué trata la contabilidad de costos? Muy fácil, ¿verdad? Les voy a mostrar este video. Igual el audio sobra, pero sí me interesa que le presten atención a lo que van a ver a continuación. Profe, no sé si seré la única, pero como que no tiene sonido. Ah, no, yo les dije que no les iba a poner audio porque el audio igual es una musiquilla de ambiente, pero me interesa la visual. ¿Verdad? Noten ahí todo lo que está pasando, todo lo que se ve ahí en esa fábrica de automóviles. Ahí están ensamblando el carro, más atrás había un montón de puertas dispuestas ahí en estanterías para ser instaladas. Hay una gente haciendo revisiones, viendo los sistemas. Vean ahí una serie de labores se van realizando. Pareciera que esa es una cámara de supervisión. Vean ahí cómo el nivel de automatización permite rastrear en qué punto de la línea se encuentran los vehículos. Y ahí vean, ahí están ultimando detalles, pero esos ya parecieran que están aptos para ser vendidos. Colores blancos, negros. ¿Qué notaron en todo eso que estaba pasando ahí? Profe, yo noté que todo es muy automatizado. Muy pocas veces, digamos, se ve como que está haciéndose algún trabajo manual. Ajá, sí, efectivamente, muy automatizado. Porque todo está basado en una estructura de proceso. Tienen controles minuciosos de, bueno, como usted vio ahí, el inventario organizado para evitar todo lo que es el desperdicio, ya sea de espacio. Se controla todo lo que es una estructura de proceso para evitar todo lo que es el desperdicio de tiempo y se implementan controles de calidad para lograr atacar, bueno, como usted dijo, la cámara que tenía ahí un proceso de inspección visual para lograr detener y captar cualquier tipo de desperdicio que se esté generando durante todo el proceso. Sí, ¿verdad? Vieron que había una disposición, había unas puertas, ¿verdad? Las puertas estaban ensambladas, bueno, dispuestas, ¿verdad? En estanterías para nada más ser despachadas. Habían carros, ¿verdad? Incompletos y unos más avanzados que otros, ¿cierto?
Alguien me levantó la mano, creo que fue Carolina. Sí, profe, yo tal vez lo vi como más como todo lo que hay que invertir en cada uno de esos artículos, digamos, en cada uno de los carros, y como el personal, temas de electricidad, el mantenimiento que se le debe dar a esas máquinas, porque debe ser muy precisa, me imagino que debe ser muy controlado y organizado, todo el almacenamiento del lugar, que es un activo, ¿verdad? Entonces, el espacio que se requiere, imagino que pólizas y todas esas cosas. Sí, ¿verdad? Hay toda una logística detrás, Alexander. Sí, con respecto al video, profesor, creo que la empresa tiene un estándar de la producción, ¿verdad? Para que ninguno de los implementos, ya sea tornillos, puertas, vidrios, focos, vayan a variar en costos entre el uno y el otro, ¿verdad? Dentro de todo eso, bueno, hay costos implícitos en mantenimiento del software, mantenimiento de los robots, mantenimiento de, digamos, de la infraestructura de los inventarios. Entonces sí veo que hay mucho control con todo eso y eso lo que hace es llevar a minimizar el precio del producto final para obtener una mayor ganancia. Sí, ¿verdad? Bueno, recuerden también, y eso lo vamos a ver tal vez muy por encima, porque eso, ya voy, ya te doy la palabra, Alexander. Hay temas, ¿verdad? Que el hecho de asegurar la calidad, ¿verdad? No es por que salga más barato, ¿verdad? A veces también es porque estamos en un producto diferenciado, ¿verdad? Y el sector al que estamos dirigiéndonos, ¿verdad? Como empresa, no acepta, ¿verdad? Errores de ningún tipo, ¿verdad? Por ejemplo, veía hace un tiempo atrás un reportaje que Ferrari, ¿verdad? Pasaban el escáner y así fuera como en una parte no visible, si la pintura estaba mala, la bajaban. O sea, si en algún lado, aunque dijera, fue en el bumper, pero no tenía el espesor, no era que le hacían un remiendo, no, bajaban toda la pintura del carro. Imagínense lo que puede costar bajar toda la pintura y devolver el carro, ¿verdad? Porque habría que ver si para pintar tienen que desprender alguna otra parte, ¿verdad? Para no dañarla. Para no dañarla, ¿verdad? Entonces, no siempre es que yo hago esos controles para bajar costos, sino es porque como estoy ofreciendo un producto de lujo, ¿verdad? Y demás, y tengo que tomar mis previsiones. Pero todo eso que estaban viendo, ¿verdad? Sí, son nociones que tienen que ver con el proceso de costos, cadena de valor, logística, control de calidad, ¿verdad? Una serie de cosas, ¿verdad? Que bueno, en el caso de los de ingeniería industrial, y lo profundizarán o ya lo han abordado en sus cursos, ¿verdad? O más adelante lo estudiarán. Pero en lo que nos compete acá, que es la contabilidad de costos, eso que vieron ahí es la parte práctica y vivencial de lo que se trata la contabilidad de costos. Entonces, ¿qué es la contabilidad de costos? Técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto, ¿verdad? Entonces, vean lo que me dice la definición. Técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto, ¿verdad? No me acuerdo quién fue el que me dijo que trabajaba en la inmobiliaria. ¿Quién era la que trabajaba en inmobiliaria? Profe, no sé si soy yo que trabajaba con los condominios. Correcto, sí, sí, haciendo sí, residenciales. Sí, en la administración es No, sí, correcto. pero había alguien que trabajaba en ventas, en la parte de costos. No, es administrando condominios. Ok, no, Yo pero creo que soy yo que le dije que trabajaba con desarrolladoras, en la parte sí, de... correcto, Carolina fue, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto cuesta un condo, verdad? Entonces, llega, ¿verdad? La inmobiliaria, compra el lote para hacer un residencial, bueno, un condominio, digamos, un condominio de 80 casas, ¿verdad? Ya el ingeniero fue, sacó medidas, repartió los lotes, los metros de construcción van a ser, ¿verdad? Ya hizo el diseño, las fachadas y son 100 metros cuadrados de construcción y lo que varía entre casas son los patios, digamos, que por el tipo de terreno. Unas van a tener más patio que otras. Pero en cuanto al cajón en sí, ¿verdad? Y cochera y demás, todo es igual.
Entonces, ¿cuánto le cuesta a la inmobiliaria ese residencial? Tiene que meter cunetas, bueno, las alcantarillas, no sé, proteger alguna colindancia con un muro de gaviones, porque tal vez está en pendiente, ¿verdad? Todo eso. Entonces ahí empieza a sumar que los gaviones, que el asfaltado, las alcantarillas, 500 millones de colones. ¿Y en cuánto había fijado la venta de la casa? En 60 millones. 60 por 80, 480, gastamos 500, perdimos con el proyecto, ¿verdad? Entonces vean ahí cuando me hablan de un proyecto o un proceso, ¿verdad? En el caso de una fábrica. Una fábrica llega por ejemplo, como Ford. Ford resulta que dentro de la misma planta arma los motores. Entonces, ya ahí empieza a sumar el muchacho que hace tal proceso y ya empieza a sumar y dice, mira, un motor ya listo, aquí adentro de la planta nos está saliendo en $300. Pero afuera yo ese motor, igual, la misma calidad y todo, me lo venden en 180. Voy a subcontratar, porque ya sé cuánto me cuesta el proceso de fabricarme el motor, ¿verdad? Entonces resulta que por temas de que como yo compro muy poco, ¿verdad? El proveedor no me hace descuentos y por eso me sale a 300. Cambio la otra fábrica que es especialista en motores a la medida. Ellos sí compran un montón de material, entonces les hacen descuento y por eso me lo venden a 180 y ganando. Ahí tiene que ver con proceso y producto, ¿verdad? Y cuando ya, valiéndonos del mismo ejemplo de Ford, ese carro ya terminado, ellos saben que vale $10,000 y lo van a vender en 18,000. Ahí está su margen de ganancia. Entonces, vean que puede ser de fabricar motores, también el costo de atender un paciente, ¿verdad? Que lo aplican en los hospitales. De hecho, por ahí decían que cuando un colega mío que en plena pandemia le detectaron una cosilla y como la caja no estaba operando y él por precaución decidió operárselo porque se le podía convertir en un cáncer. Entonces decía, en la factura venía y todas las gasas, dice, todo dice súper detallado. Tiene que ver con esto, el costo de un producto, ¿verdad? El hospital ahí está por cobrar, ¿verdad? Él no está para perder. Entonces vean que en síntesis, como les decía, si bien es cierto, el curso acá por tiempo solo nos da para ver manufactura, los conceptos aplican a cualquier área, ¿verdad? ¿Y para qué se usa la contabilidad de costos? Proporcionar informes de costos para medir utilidad, evaluar inventarios, ofrecer información, ¿verdad? Para control administrativo, que era lo que le decía por ahí en su momento a Luis, ¿verdad? Lo de las áreas de responsabilidad. Mira, la empresa perdió plata, sí, pero ¿por culpa de quién? ¿Verdad? Entonces empezamos a ver y tal vez no es culpa de una persona, sino que hay un producto al que se le bajó el precio por un mal sistema de costos, ¿verdad? Tomamos la decisión que había un producto que se le podía bajar el precio y resulta que más bien lo que hicimos fue, como se dice popularmente, dispararnos en el pie, porque lo que hicimos fue empezar a perder plata. O al revés, un mal sistema de costeos nos da un dato equivocado y decimos, este producto es rentable y nos lo piden mucho, vamos a vender más. Y resulta que estábamos vendiendo el producto con pérdida. Entonces, si estoy perdiendo con una unidad, si vendo 10,000, hago más grande, por decirlo así, la brecha, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de cosas es que se utiliza la contabilidad de costos, ¿verdad? Que en síntesis es ponerle valor, asignarle un valor a todo esto que ocurre, ¿verdad? Desde que llegan las materias primas, se hace todo el procedimiento hasta convertirse en un producto terminado, ¿verdad? Y algunas claves dentro del concepto. Cuando me hablan que se usa para la planeación es el qué. Cuando me dice que para decisiones y estrategias, hacia dónde, ¿verdad? Para que la empresa tenga ese norte. Y cuando me hablan que se usa para el control, y el control es el para qué
de las empresas. ¿Por qué tenemos que marcar entrada cuando llegamos a la oficina? Para verificar que se esté cumpliendo con el horario. Correcto, ¿verdad? Para asegurarnos de que no tenemos horario discrecional, ¿verdad? Como pasó una vez, me contaban de un compañero de trabajo que le decía al ingeniero que ya estaba en el frente de trabajo y era un proyecto que por las dimensiones estaban a varios frentes. Y resulta que él forzosamente para llegar a su frente de trabajo tenía que pasar por donde habían otros dos compañeros. Pues hasta que un día ellos dijeron, no, el ingeniero es muy buena gente y este compa ahí no puede ser tan sangrón de mentirle al ingeniero así tan descaradamente. Entonces sí, ¿verdad? Entonces ellos le dijeron al ingeniero, no, ingeniero, él no ha llegado, dice, porque no tiene otra ruta, él tiene que pasar por donde está, por decir dos nombres, ¿verdad? Tiene que pasar por donde está Luis y por donde estoy yo. Juan no ha llegado. Y dicho y hecho, se fue el ingeniero donde le tocaba a Juan estar presente, inspeccionando las obras, y Juan no estaba. Entonces, entonces como hay que controlar los recursos limitados, ¿verdad? Porque son limitados. Entonces, lo que les decía de algunas diferencias de los conceptos, ¿qué es costo? Valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, ¿verdad? Y gastos son costos que ya generaron un beneficio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? Que el costo conserva esa capacidad de generar ingresos, ¿verdad? Dicho de otro modo, mientras el carro está ahí en la concesionaria, lo podemos vender, nos puede generar un beneficio. Sí, ¿verdad? Mientras está ahí bien cuidado y no lo golpeen ni le pase ningún accidente, él está ahí en condiciones de ser vendido. En cambio, ¿qué pasa con una pauta publicitaria? Yo le pagué a a la televisora para que pusieran un anuncio a las 7:35, ¿verdad? En esa pausa. Llegó, se fueron a comerciales, pasó el anuncio. ¿Le puedo decir que me lo pongan a las 8? No, No, ¿verdad? Porque el contrato que firmamos era para que pasara a las 7:35 y ya la televisora cumplió, ¿verdad? Ya, sí, ya el beneficio, por decirlo así, ya lo tuve, que es exponer la marca, ¿verdad? Y habría que ver y cuánto, ¿verdad? Con las métricas que tiene Mercadeo y demás, ver qué tan efectiva fue la publicidad. Y los ingresos, ¿verdad? Y ya no hay mayor cosa que decir, es el precio de los productos o vendidos o los servicios prestados. Y como les decía, todo eso que vimos ahí en ese video, que es la parte vivencial de la contabilidad de costos, lo vamos a resumir en lo siguiente, con este otro ejemplo. ¿Verdad? Supongamos que tenemos una panadería y nos piden 100 cupcakes. Así, a grosso modo, ¿qué necesitaríamos para hacer esos Agua, 100 harina, mantequilla, azúcar, leche, Moldes. huevos, moldes? moldes. electricidad. Si son cupcakes, ocuparía como un capacillo, digamos. Sí. Mano ¿Y de quién los obra, hace? Sí, ¿y quién los hace? O pues, la También mano de obra. alguien, sí, la mano de obra. un panadero, ¿verdad? Porque si nos llegan los proveedores, nos tiran ahí la harina, el azúcar, los huevos, la leche, el agua. Y sí, pero y si no hay quien trabaje esa harina, más bien es un atentado que se mete una rata a la bodega y eh, muerda los sacos y los echa a perder, ¿verdad? Entonces, todo eso que hemos descrito son los elementos del costo de un producto. O sea, esos son los insumos, ¿verdad? Que necesitamos, pero vamos a ver que eso lo vamos a clasificar en cajitas, en componentes.
Entonces, efectivamente, ¿verdad? Grosso modo, necesitamos harina, los huevos, leche, azúcar, un horno, una batidora. Si por algún tipo de relleno o lustre, ¿verdad? Necesitamos refrigerar y una refri, ¿verdad? Y ahí algún otro asunto que haga falta, pero sí, a grosso modo, harina, huevos, leche, azúcar, un horno, una batidora y, por supuesto, un panadero. Entonces, al final es todo eso que hemos dicho, la electricidad y el agua, conforma parte de los tres elementos del costo, que son materiales, que son los recursos que se usan en la producción y componen la parte física, ¿verdad? Y vean lo que me detalla la definición. Se transforman en bienes terminados con la adición, ¿verdad? De mano de obra y costos indirectos. Que ya solo ahí, ya sé cuáles son los tres elementos de un producto: material, mano de obra y costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Porque el material por sí solo, como me dice un amigo mío que es doctor, una vez que por un proceso ahí menor se hicieron 6 puntos en la pierna, me dice, y pero vaya y es una vuelta, me dice, camine, yo, todavía me duele, camine, que lo que no se mueve es la pelota, ¿verdad? Es el mismo principio con los materiales, ¿verdad? Dependiendo del tipo de producto, hay materias primas que caducan o por estar solo apiladas, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, con el concreto, con los sacos de cemento, que ya mucho tiempo estar ahí uno sobre el otro apilado, se vuelven un tanto duros y pierden la calidad. Entonces, y el material lo podemos clasificar de dos formas: los materiales directos, ¿verdad? Que son los que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado, ¿verdad? Y los indirectos, o sea, también se usan en la producción, pero no son difíciles de estimar, ¿verdad? Por ejemplo, en una mueblería, el barniz. El barniz, el galón de barniz lo usamos para las sillas, para las mesas, para los sillones, ¿verdad? Bueno, para una estantería, la cena, qué sé yo. Todo eso lleva una capa de barniz. Pero la pregunta es, ¿cuánto barniz le ponemos a cada mueble? ¿Sabremos la cantidad exacta o simplemente sabemos que con un galón de barniz nos alcanza para 20 metros cuadrados de madera? No Vean se que ese puede caso, cantar la cantidad exacta, ¿no? ¿no? ¿Verdad? Por eso se le llama indirecto, porque sé que lo ocupo, pero no sé a ciencia cierta la cantidad exacta, ¿verdad? Y porque tras de eso es un recurso compartido y lo uso para la mesa, para la alacena, para la silla. En cambio, la madera sí es un material directo, porque yo sé que bueno, la lámina, ¿verdad? Digamos, de madera, por ejemplo, es de 2 metros cuadrados, ¿verdad? Bueno, es de 1 metro por 2, yo saco el molde, corto y ya sé que entonces esos son 2 metros cuadrados de madera, los utilicé para fabricar la mesa. Ese sí lo puedo asignar fácilmente, ¿ves? Y lo veo ahí, veo la madera cortada y sé que la pieza de donde se sacó era de 2 metros cuadrados. Entonces, esa es la diferencia entre lo directo y lo indirecto. Claro, es ahí con la diferencia. Sería como lo medible y lo no medible, tal vez. Lo no tan medible, correcto. Ujú, exacto. Y tenemos, ¿verdad? Como nos decía la definición, que la materia prima, los materiales se convierten en producto terminado con la mano de obra y los costos indirectos. Entonces, ¿qué es la mano de obra? Un esfuerzo físico o mental que se usa para la fabricación de un producto o servicio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que los operarios, el consultor, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa, el que empaca, el que traslada
de la planta a la bodega de producto terminado. O si la empresa tiene sus centros de distribución, ¿verdad? Que la empresa dice, yo no vendo en la fábrica, yo vendo por medio de mis centros de distribución que están en ciertos puntos. Entonces igual, ese traslado de la mano de obra del chofer que carga el camión y se lleva la mercancía es parte también del costo de un producto. Entonces, al igual que los materiales, la mano de obra directa, ¿verdad? Es la que participa en el proceso de producción y que se asocia fácilmente con la facilidad. Entonces, por ejemplo, en la mueblería. Entonces, el carpintero entró a las 8 de la mañana y se puso a hacer mesas. Paró a las 11, se fue a almorzar y volvió a las 12. Y en la tarde estuvo produciendo sillas. ¿Puedo identificar fácilmente qué hizo el carpintero durante el día? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Y probablemente hasta dependiendo del tipo de empresa, hasta lleven bitácoras o si son estaciones de trabajo, probablemente tengan tarjetas, ¿verdad? Dependiendo de qué tan tecnológica sea la empresa, ¿verdad? De que entró y salió de una estación de trabajo y luego ingresó a la siguiente estación, ¿verdad? Entonces, vean que es directa. Y tenemos por otra parte la mano de obra indirecta, que igual que participa, pero por lo general tiene que ver con los temas de control de producción, ¿verdad? Por ejemplo, el supervisor, el gerente de producción, ¿verdad? Y el gerente de producción llegó, se dio una vuelta por la mañana, saludó y se fue a ver la planta del proveedor al que le quieren empezar a comprar la materia prima, de ver las instalaciones y demás. En la tarde estuvo en una reunión con la junta directiva y necesitaremos un gerente de producción en la empresa. ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro. Sí, alguien, al final el gerente está para echarse la culpa, ¿verdad? Alguien hay que culpar si algo sale mal. Esa es la función del gerente, ¿verdad? Pero vean que la producción caminó sin él, ¿verdad? Mientras él andaba ante el proveedor, viendo la fábrica y está en la junta directiva, los carpinteros ahí siguieron trabajando. Entonces, ese tipo de mano de obra, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, el gerente, control de calidad, laboratorios, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa, todo eso son labores complementarias de producción, pero no las podemos asociar tan fácil al, a un producto terminado. Entonces, por eso lo clasificamos como mano de obra indirecta. Entonces, vean que por ahí, como me dijeron por ahí, es por la facilidad de medirlo dentro del producto. Hay muchísimos mosquitos, así que amigos, incluso aquí en la ciudad, en San José, hay que andar full protegido con repelente. Entonces, eso por ahí. Y del tercer elemento del que hablaba la definición, ¿verdad? Que el otro elemento que yo ocupo para producir son costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Vean lo que me dice la definición. Se utiliza para acumular los costos indirectos, materiales, perdón, indirectos, mano de obra indirecta, y además costos indirectos necesarios para la producción, pero no se identifican directamente en la presencia de un producto terminado, por ejemplo, alquileres, la energía, depreciación de los equipos. Pues vean que al final, todo lo que ustedes dijeron, control de calidad, las máquinas, el mantenimiento, todo eso es necesario en la producción. Pero dentro de un carro, ¿puedo decir cuántas horas de mantenimiento se invirtieron? Ay, miran, este carro lleva 2.4 minutos de mantenimiento. ¿Verdad que no? E incluso el mantenimiento hay que hacerlo, se produzca mucho, poco o nada, ¿verdad?
por ahí los ingenieros industriales que se especializan en mantenimiento o los mismos electromecánicos le dicen a un, ¿verdad? Que el equipo, aunque esté ocioso, ¿verdad? Que esté de temporada baja, igual hay que arrancarlo y demás, ¿verdad? Para que se ejercite un debido, para un debido funcionamiento. Entonces vean que al final todos esos costos están ligados al área de producción, pero no intervienen directamente, ¿verdad? Yo no los veo en la parte física. Nosotros vemos el carro y sabemos que se usó electricidad, que a las máquinas les dieron mantenimiento, pero no está tangible en el producto, ¿cierto? Correcto, profe. ¿Verdad? Entonces, en resumidas cuentas, cuando yo hablo de un producto y sus componentes, estoy hablando de tres: materiales, mano de obra y costos indirectos. O como también le llaman en el caso del sector servicios, gastos administrativos. Esa es la otra forma con la que también se le llaman gastos administrativos. ¿Claros hasta acá o voy muy rápido? Todo claro, profe. Entonces, Está vean bien, lo que profe. es lo que les decía, para que al final no haya que tenerle miedo a la contabilidad al curso de costos, ¿verdad? Y vea que hasta de manera orgánica, ¿verdad? Casi que ya ustedes saben, ¿verdad? Siempre lo han visto, ¿verdad? O lo han experimentado de alguna u otra forma, pero tal vez lo que los asusta es cuando ya lo conocen con el nombre técnico. ¿Verdad? Eso es como el que llega y le dice al doctor: últimamente siento como que me pesan los brazos y me duele, como que apretan el tórax. Ah, usted lo que le está dando es un preinfarto, ¿verdad? Y ahí sí se asustan. Tenían 3 meses de estar lidiando con el síntoma y no se preocuparon hasta que en un chequeo de rutina el doctor les dijo de que habían estado lidiando con eso, ¿verdad? Entonces, en síntesis, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué entra dentro del costo de un producto? El material, la mano de obra y el costo indirecto. De hecho, con el costo indirecto y más adelante vamos a estudiar métodos de asignar esto a los productos, ¿verdad? Que hay varias técnicas, algunas más precisas que otras, pero hay que jugar con la disponibilidad de información, ¿verdad? Dependiendo de qué tan estructurada esté la empresa. ¿Y por qué es tan importante la contabilidad de costos, verdad? Porque estamos dentro de la contabilidad administrativa y decía que era para toma de decisiones la contabilidad. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque al final todo proceso requiere actividades. Las actividades requieren recursos y tras de eso el recurso es limitado y tiene costo, ¿verdad? Y eso no es solo en términos de empresas, de fábricas, sino es en toda organización e incluso a nivel personal, ¿verdad? Les hago la pregunta y cualquiera la puede responder. ¿Por qué ustedes decidieron matricular costos este cuatrimestre y el miércoles? Porque no se lo dejaron libre para ver fútbol. Y que a veces juegas a prisa o la liga y Hey, pero es que hay que salir de todas. hay que salir de todas. Si no la llevo este cuatri y después me quedo prensado, El fútbol no me genera nada, en cambio pues, el estudio me va a generar a largo plazo. es una inversión a largo plazo. Pero ya que Yo al es final, que llevo 4 y quiero tener por lo menos viernes, sábado y domingo libres para otras actividades. ven, cada quien y por su propósito. Y en algún momento pasará que hay cuatrimestres en los que algún curso lo dan los viernes
En aquel, no ahorita no sé, pero en su momento contaduría teníamos como como tres cursos que no había quite, porque ya sabíamos quién era el profe que los daba. Entonces eran los viernes. Pero entonces saben que tengo ¿verdad? Tomo la decisión de llevarlo porque para que no me choque o porque me urge salir, ¿verdad? Porque voy de 4 en 4, entonces es el día que queda disponible, ¿verdad? Y al final todas esas decisiones que yo voy tomando tienen un costo, ¿verdad? Todo eso tiene ¿verdad? Tiene un costo. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con que el recurso es limitado? El horno, ¿verdad? Manteniendo el ejemplo de la panadería, el horno tiene un tamaño y, ¿verdad? Solo puedo meter, digamos, en el caso de los baguettes, no sé, por decir algo, 20. 20 baguettes es lo que le cabe al horno y no hay más, ¿verdad? Si ocupa producir más, compre un horno más grande o otro horno, ¿verdad? Para ir a trabajar con dos hornos, ¿verdad? Pero resulta que no tenemos toda la plata, hay que financiarnos. ¿Qué tanto nos nos podemos permitir de deuda? Entonces, es que todo siempre va a girar en función de recursos. Entonces yo digo, no, porque el banco en las condiciones que me pone para financiarme, la cuota me quedan 500.000 pesos y yo tenía presupuestado pagar 350, no me alcanza, no me sirve. Siempre todo va a ir siempre de la mano al costo, ¿verdad? La disponibilidad de los equipos, sí, la planta solo tiene 2 turnos de producción, de 6 a 2 y de 2 a 10, ¿verdad? Entonces ahí ya si tengo mucha demanda, ya ahí entra un tema de valorar rentabilidad, ¿verdad? Si trabajo a dos turnos de 12 o qué tan pertinente, dado el crecimiento, es abrir el tercer turno, ¿verdad? Y trabajar 24 horas. Pero siempre ven balanceando todos estos aspectos, los recursos y costos para tomar decisiones. Y como les decía, yo creo que no se los expliqué con detalle al inicio, la contabilidad administrativa tiene una particularidad muy interesante. No está sujeta a reglas. ¿Qué quiere decir eso? La contabilidad financiera, la norma nos dice, esto se presenta así y no le podemos quitar un renglón al formulario. La contabilidad de costos, como es interna, yo puedo segregar la información según mis necesidades de información. Entonces vamos a ver algunas clasificaciones. Dice que en su relación con la producción, con el volumen y la relación que tienen en la planeación, control y toma de decisiones. Entonces, por su relación con la producción, me hablan de costo primo, ¿verdad? Perdón, me devolví, que dice que es la relación directa con la producción, es decir, los materiales y la mano de obra. Y también tenemos los costos de conversión, que son los relacionados con la transformación de las materias primas en producto terminado. Y con esto me interesa que se queden con este término, costos de conversión, porque a veces en el examen, dependiendo de la redacción, profe, no dice cuántos son los costos indirectos. Claro que sí. Si me dicen costos de conversión, ¿qué me están diciendo dentro de la definición? No sé cuánto es la mano de obra y cuánto es el costo indirecto, pero sé que los dos sumados es ese valor que me está diciendo ahí el ejercicio. Conversión, o sea, el costo de convertir la materia prima en producto terminado. Y los puedo también relacionar con el volumen, ¿verdad? Entonces, si yo hago ese análisis en función del volumen de producción, voy a tener tres costos. Los variables,
¿verdad? Que son los que varían según la producción. Por ejemplo, pongamos a una cadena de comidas rápidas, las hamburguesas. ¿Cuánto pan necesito para 10 hamburguesas? De ahí son 20 tajadas. Sí, ¿verdad? 10 tapas y 10 de base, ¿verdad? 10 bases y 10 tapas. Si me piden 100, ¿verdad? Y 100 panes, ¿verdad? 100 panes de hamburguesa. Tema aparte, y eso tal vez lo explicamos la otra semana a nivel gráfico, ¿verdad? Con números. Tema aparte es si por volumen me bajan el costo unitario, ¿verdad? Que pareciera que uno dice, y mira, mientras más produzco, más barato me sale. No, no es que me sale más barato, sino que me hacen un descuento comercial. Pero en cantidad, ¿verdad? En el volumen, siempre voy a necesitar más. Y también tenemos el costo fijo, que dice que son los que permanecen constantes dentro del rango relevante. Entonces yo llego y alquilo un apartamento, ando buscando dónde alquilar un apartamento y veo en que dice el anuncio, persona sola con luz y agua incluido, pues, 200.000 colones. ¿Qué pasa si yo llego, verdad? Ahí digo, este me sirve por ubicación y muy seguridad y demás. Y del trabajo me dicen, vayas a hacer inventario a los planteles de Guanacaste. Va a estar 22 días allá. ¿Me baja el alquiler? ¿O le tendré que pagar al casero los 200.000 colones? No voy a pasar 22 días en el apartamento. Sí, Jamás. pero tienes que pagarle todo completo. Te Igual. pago, porque yo lo que estoy pagando es por ¿verdad? En el caso del alquiler, el derecho de ocupar el espacio, ¿verdad? Si a mí por trabajo o por cualquier motivo personal y me la paso fuera del apartamento, ya eso es un tema que no viene al caso, ¿verdad? Pero el acuerdo es que yo lo que estoy pagando es el derecho de usar. Entonces, cuando hablamos de eso es el costo fijo. Igual pasa, por ejemplo, con los salarios de los trabajadores, ¿verdad? Acá no es muy común pagar por tarea, ¿verdad? O como se le dice, a destajo, sino casi siempre a nivel de producción se negocian salarios fijos, semanales o quincenales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿verdad? Llega producción, planifica, ¿verdad? La demanda y demás, y en el turno de la noche se quedan sin producción a la 1 de la mañana y salen hasta las 6? ¿Le pagamos menos a los muchachos o le pagamos lo mismo? Se les ¿Qué paga dice? lo mismo. Hay que Cómprate lo reconocerlo, mismo. ¿no? Se les paga lo mismo, ¿verdad? Correcto. Más adelante vamos a ver que ese tiempo ocioso, que es por mala planificación de la empresa, es una pérdida, ¿verdad? Ese rato que pagamos de una a 6, ¿verdad? Pero Profe, pero eso, si no le paga más, no es pérdida porque no representa ningún gasto, ¿no? no, sí, pues, de hecho, ese es un concepto que ahí lo vamos a precisar. Eso se le llama una pérdida por capacidad ociosa, ¿sí? Porque usted planificó de que iba a producir X cantidad, ¿verdad? Y programó, usted dijo, no, hay que pasar de 3x8 a 2x12, ¿verdad? Para Ujú. aumentar la producción a 2 turnos de 12 horas. Y resulta que entró el turno de la noche y a la 1 de la mañana se quedaron ya sin producción, salieron con la cuota. Entonces, usted tiene Podría perder hasta un contrato. Ok, correcto, ¿verdad? ok, pero, Tener pero una digamos, penalidad. fue que ellos terminaron antes de la hora pactada, digámosle, Sí, perdón. sí, correcto, digamos, o sea, hay Ah, que ok, pagarles el salario de ellos, no, no. entendí, perdón, profe, entendí que se habían quedado, digamos, sin materia prima para hacer la producción. Eso fue lo primero que entendí, por eso fue que dije que no había pérdidas y no se le pagaba el resto de horas, por decirlo así. No, no, sí, no, no, si están en Ok. la planta, tienen que pagar, hay que pagar, Sí, sí, no, no, ya ahora sí, ya ahora sí. Fue que había ¿verdad? Que, entendido lo que sí, te dije anterior.
Sí, no, listo. de hecho, cuando veamos el tema de mano de obra, ¿verdad? Vamos a ver que por ejemplo, el tiempo extra lo vamos a clasificar según la causa que lo genera, ¿verdad? Que por ejemplo tenemos muchos pedidos, entonces hay que trabajar, ¿verdad? Trabajar más. Entonces trabajamos en vez de 8 o 12 horas y nos ganamos unas estrellas todos contentos y salimos con el pico de producción. O a veces pasa que un cliente llega y nos dice, vea, ocupo tal y tal producto y ¿usted cree que no puede para tener el próximo jueves? No importa si tengo que pagar un poco de más, pero es que me urge, ¿verdad? Me urge. Entonces ya sacamos cuentas y nosotros no trabajando horario regular, no, hay que negociar con los muchachos a ver quién se queda. Hay que pagar las extras. Entonces, como esas extras son por capricho de un cliente, esas las paga el cliente. Y está lo otro, ¿verdad? Que es cuando yo planifico mal y no les doy materia prima a los trabajadores, o igual que calculé mal los tiempos y se me pararon los operarios a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y no voy a ser tan mala persona de decir, no, ya terminaron la producción, váyanse para la casa a las 2 de la mañana cuando no hay transporte. Y ojalá sea ¿verdad? La fábrica que está allá adentro en Pavas, que hace tortillas y todo eso, ¿verdad? Voy a exponerlos a un riesgo más bien si los saco de la fábrica. Entonces, en cambio, más bien, si pasa lo contrario, igual, de que había que hacer 1000, ¿verdad? Y hicieron 1200, tampoco les vamos a pagar de más. Eso es lo que cuando hablamos de ese costo fijo, significa eso, ¿verdad? Que mientras no se rompan las condiciones normales, no nos va a variar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos salarios, alquileres, ¿verdad? Por ejemplo, la bodega, el bodegaje, y la bodega tiene 500 metros cuadrados, una capacidad para 1000 cajas de X tamaño, ¿verdad? 1000 cajas del medio metro cuadrado. Me subirá el costo si yo en vez de 1000 guardo 600 cajas. Si sube el ya la costo, bodega está claro. pactada, no, sí, son menos, ¿verdad? Sí, pero resulta que ya la empresa ha venido creciendo y ya no estoy produciendo 1000, estoy produciendo 1300. Hay que buscar espacio. Hay que ampliar la bodega, ¿verdad? Partiendo del hecho de que sea propia, ¿verdad? Hacer las remodelaciones las remodelaciones del caso. O si es alquilada, ¿verdad? Si yo alquilo, rescindir el contrato y buscar algo que se adapte a mis nuevas necesidades. Pero siempre es el mismo principio, ¿verdad? De 0 a 500, pongámosle que estos sean miles, de 0 a 5000, no me varía el costo. Y vea que aquí se da ese salto en el gráfico. No, ya mi producción no está haciendo 5000, estoy sobre las 10000. Bueno, pero ahora amplié la bodega, entonces mientras esté entre las 5000, más de 5000 y menos de 15000, con la bodega que remodelé me la juego. Entonces, eso es a lo que nos referimos con el costo fijo. Y por otra parte, tenemos el costo mixto, que es el que tiene una porción fija y al mismo tiempo variable. Y alguien podría decir, ¿cómo es eso? Un costo mixto. El teléfono pospago. ¿En qué condiciones compramos nosotros los planes pospago? De cualquier operador. No vamos a decir nombres porque no nos están pagando la publicidad. Y nosotros, es cierto, contratamos, ¿verdad? Un paquete que nos dicen 300 minutos, 5 gigas, 20 gigas de internet y tal, algún Instagram, Facebook, ¿verdad? Las 3 redes sociales que usted escoja de música social y tal.
ilimitadas por 20.000 colones. ¿Qué pasa si yo en vez de 500 minutos gasto 700? Me sube la factura. La diferencia. Correcto, pago la diferencia. O igual con el caso del internet, ¿verdad? Ya gasté los datos y necesito mantener la velocidad del internet y pago un extra, ¿verdad? Pero todo a partir de que se rompe se excede esa porción fija. Entonces esas son formas de analizar los costos. Y ya por último, así muy rápido para no, ¿verdad? Bueno, los costos controlables, que con el ejemplo de la sucursal de Los Pinos, se los explicaba. Es un costo controlable, el que se ve influido por las decisiones de la gerencia, ¿verdad? Entonces el compañero Luis, como no pudo negociar el alquiler, a él no lo pueden evaluar por el costo del alquiler, porque esa decisión fue de otra persona que la tomó, ¿verdad? A Luis le vino impuesto. Pero en cambio, Luis, si decidió cambiar de proveedor y resulta que la materia prima no cumplió las expectativas y subió los reprocesos, ese costo sí estaba bajo el control de Luis. Y por último, ¿verdad? Y que es una de las más, de las más utilizadas dentro tiene que ver con el costo en la toma de decisiones, ¿verdad? Que son los costos relevantes, que son costos futuros que dependen del curso de acción de la empresa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un costo relevante? Se los pongo así con un ejemplo sencillo. Una cadena de supermercados en Cartago, ¿verdad? Tiene 3 locales, ¿verdad? Por todo Cartago. Y dicen, bueno, yo creo que ya es hora de irme saliendo de Cartago a probar suerte. Voy a ir a abrir un local a Pérez Celedón. ¿Importará el costo del gerente para valorar la rentabilidad de ese local en Pérez Celedón? ¿O no? ¿Qué pasa si yo no abro ese nuevo local? ¿Le baja o le sube el salario al gerente? ¿O le queda igual al gerente general? Se queda igual. No, no Depende cómo afecta, negocie. ¿no? Y el gerente general, Profe, en la Pues tiene buena más teoría, responsabilidad. el nuevo local va a requerir más trabajo, entonces debería subirle el salario al gerente general. Sin embargo, sí, depende de cómo esté planteado correcto, ¿verdad? Y habría que ver si ese tema, ¿verdad? De que probablemente en vez de 2 millones le va a empezar a pagar 3. Entonces ahí lo que importaría es ese millón de más, ¿verdad? Que le empezaríamos a pagar, pero si va a seguir cobrando lo mismo, no nos interesa en ese análisis, ¿verdad? Que vamos a hacer de abrir o no el nuevo local. En cambio, ¿qué costos me van a interesar a mí para saber si abro o no ese nuevo local? ¿Cuántas son las ventas? ¿Cuánto va a ganar los bodegueros, el cajero, luz, agua, eh, vigilancia? Entonces yo empiezo a sumar y no, quedo con pérdidas de 1 millón. Y la proyección dice que eso se va a mantener así, que por temas de demandas y demás, no hay forma de que eso levante. Entonces mejor me quedo quieto, ¿verdad? O por ejemplo, cuando la administración quiere subcontratar algún proceso, darlo en outsourcing. Sí, lo damos en outsourcing, pero no prescindimos del personal, ¿verdad? Entonces decimos, ay,
mira, si me ofrecen el servicio en 10 millones de colones al mes y a mí me está costando 15, entonces sí lo voy a subcontratar y no prescindimos del personal que hacía el proceso. Entonces no nos va a salir por 10 millones el servicio, nos va a salir por 10 millones más la gente que se queda haciendo alguna otra cosa, pero sigue generándonos ese costo. Entonces, cuando hablamos de ese costo relevante es el que se afecta por la decisión, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, ya para cerrar, ¿verdad? Cuando empezó esto del COVID, ¿verdad? Y todo, y que le decían a uno que no saliera a la casa, no rompiera burbujas, que, ¿verdad? Que no debiera uno deambulando ahí tanto por las calles. Y entonces, sí, bueno, yo hice la rutina que yo decía, ok, lo que yo ocupe lo compro en este súper que está de camino a la casa. Entonces yo llegaba, llamaba y, ¿verdad? Como yo era vecino de mis papás, yo les llamaba a mi mamá y le decía, voy a pasar al súper a comprar, ¿se ocupa algo? Sí, tráigame una caja de leche de tal color, ¿verdad? De tal color y tal marca. Ah, vale 1,200, vale 1,200. Ah, yo a donde yo compro el diario, yo la compro en 900. Y yo, señora, yo desplazarme de aquí al otro supermercado me cuesta 300 y después de ahí tengo que ver cómo me voy para la casa. Y tras de eso, de ese súper a la casa no había bus, lo que tenía que agarrar era un taxi, 2,000 colones. Entonces ven que aquí en ese caso el transporte es relevante, ¿verdad? Para tomar la decisión, ¿verdad? En cambio, si yo llego y digo, ah, mira, tengo que ir a la clínica a hacerme ¿verdad? A la cita de fisioterapia de la lesión ahí con la que vengo lidiando. Entonces esta semana me toca ir a fisioterapia. Ya voy para el hospital. No importa si me voy en bus, en Uber, en taxi rojo, igual tengo que, igual tengo que gastar en transporte. Entonces, como el supermercado que está al frente de la clínica vende más barata la caja de leche que donde yo compraba, entonces aprovecho y me llevo la leche desde ese supermercado. Entonces, ¿en qué es la diferencia para clasificar un costo como relevante o irrelevante? Si se modifica por la decisión, sí es relevante, de lo contrario no interesa. Claro, es ahí con la diferencia. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto era como un pequeño panorama de qué es la contabilidad de costos, cómo se puede utilizar. Entonces, quedamos de esta manera por hoy y ya la próxima semana empezamos a trabajar con lo práctico. Bueno, no me quería ir sin que les decía que me iba a saltar esa filmina. Acá. Acá tenemos, ¿verdad? Traten de resolverlo para la próxima semana y con eso empezamos la clase. En este cuadro tenemos un inventario inicial, tenemos las compras que hizo la empresa y las ventas. Entonces, que con los datos de la filmina determine el costo de la mercadería vendida y el inventario final con PEPS. Recordemos que PEPS era las primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, la empresa empezó con 500 unidades, compró 400 el 7 de enero y luego el 14 de febrero compró 155, ¿verdad? Entonces ya ahí la empresa tiene 1,000 unidades. Y si le Profe, una piden, preguntita. sí, Bueno, ahí dice las ventas, pero no nos dicen en cuánto se vendieron.
No, pero para lo que pide el ejercicio no importa el precio, porque vea que el ejercicio me pregunta por el valor del inventario final y el costo de venta. Ujú. No Ok, nos interesa, no me está pidiendo utilidad. ok, ok. Entonces, así rápido ya para no robarles más tiempo. Cuando llego el 21 de abril y me piden 625 unidades, si la empresa trabaja con PEPS, ¿verdad? Que es primeras en entrar, primeras en salir, ¿cómo preparo ese pedido? Tenemos 3 paquetes, uno con Con 500 las 500 y unidades, las 400. con Sería las del 500. inventario inicial y del 7 de enero, y lo que entró el 7 de enero. ¿Todo o parcial? Me pidieron 625 y agarro Parcial. Tiene que agarrar correcto, 125 nada más del 7 de enero. correcto, ¿verdad? Entonces ahí ya descuento mi inventario, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar al 23 de octubre, ¿verdad? De que siempre tengo que ir viendo cómo se va descontando el inventario, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, PEPS es como hacer la fila en el seguro. Odontología solo da 10 citas y yo soy el 11 en la fila, así que no me van a atender el día de hoy, venga mañana. Entonces, explicado eso así a la brevedad, ahí les queda de tarea tratar de hacerlo para la próxima semana y lo revisamos. Entonces, chicos, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, buenas Gracias, profe. noches. Bueno, profe, buenas noches, gracias. Buenas noches. Eh, ¿Alguien iba a consultar algo? Que vi que el... Ah, no. Chicos, buenas noches. Noches.